Bienvenidos a todos y a todas a este programa de Nombrar lo Innombrable, que la Comisión de la Verdad. Bienvenidos a todos y a todas a este programa de Nombrar lo Innombrable, que la Comisión de la Verdad pone en escena dentro de la misión de nuestra propia comisión, de buscar y comprender lo que nos pasó en la tragedia del conflicto armado colombiano, con el propósito de llegar a una comprensión profunda de nosotros mismos para poder establecer caminos de no repetición, pero a base de esclarecer lo ocurrido y encontrar y proponer formas de convivir en paz. La comisión ha encontrado muy importante entrar en una conversación de fondo con los artistas por su voz contundente y viva, y porque ellos tienen la capacidad de entregarnos la historia de lo que hemos vivido a través de sus obras y abrirnos espacios de conversación que, más allá de los conceptos y más allá de los argumentos teóricos, a través de las obras de arte nos permiten llegar a la comprensión de lo innombrable y nos ayudan a movilizar lo más hondo de nosotros mismos, preguntas y reflexiones que nos ayuden definitivamente a abandonar lo que entre nosotros tiene que ser definitivamente dejado para que podamos construir juntos en caminos de no repetición. En el día de hoy, nuestra reflexión quiere centrarse en el dolor de las mujeres que han sido profundamente arrasadas, vulneradas en medio del conflicto. Tenemos la reflexión y tenemos el sentimiento y la indignación en la comisión y en todo el país por la niña Envera Chamí, que fue violentamente abusada por un grupo de soldados del ejército. Nos da pena por lo que ha pasado, tenemos un sentimiento de indignación profunda en este comportamiento de machos que, por supuesto, vulnera la dignidad de la niña, vulnera la dignidad de la mujer y vulnera la dignidad del pueblo en Vera Chamí, que tiene tanto sentido de su dignidad de pueblo. Es una llamada, por supuesto, a que el ejército, que es el emblema del significado de la dignidad nacional, reflexione sobre su propia cultura y moral interna, pero es una llamada a todos los colombianos y colombianas, a nuestra sociedad, que hemos hecho para que entre nosotros el machismo, la exclusión y el racismo puedan llegar a producir cosas tan duras como las que estamos viviendo. Quiero empezar por presentar a nuestra invitada para la Comisión de la Verdad. Es un motivo de honor y de alegría poder tener esta conversación con Doris Salcedo, una artista que todos nosotros conocemos y particularmente conocemos quienes hemos vivido en profundidad el dolor del conflicto colombiano, porque Doris ha hecho obra a partir de la más honda realidad de nuestros sufrimientos. Doris, que es bogotana, vive y trabaja en Colombia. Casi toda su obra está justamente empapada de este dolor del conflicto. Sus piezas han tenido un impacto nacional e internacional muy destacable en la historia del arte nacional. Parten de la experiencia de las víctimas
y de la investigación hecha por ella personalmente, sufrida por ella, sobre eventos históricos específicos de victimización. Sus esculturas e instalaciones funcionan como una arqueología política y mental, mediante el uso de materiales cargados de significado cultural. Con su arte, Doris no busca representar la violencia, que según ella, para utilizar sus palabras, es irrepresentable. Lo que realmente quiere hacer es hacernos participar en el trauma y poner ahí en el interior de nuestra propia participación el dolor y la ausencia que queda tras cada acto de violencia. Su obra quiere ser testimonio, evitar el olvido colectivo y ser aquello que pone a la vista en la esfera de lo público las realidades que no podemos silenciar y nos involucra a vivir el dolor inabarcable de las víctimas y a ver el sinsentido de la violencia y el valor de cada vida ultrajada. Desde el año 2002, el trabajo de Doris se ha basado cada vez más en el formato del monumento performativo o la instalación en el espacio de lo público de un arte con carácter más político y participativo. Además de haber participado en numerosísimas exposiciones individuales y colectivas en los principales espacios artísticos del mundo, Doris recibió recientemente el premio Nomura 2020 y ha recibido además el premio Hochschild de Arte Internacional, el premio Rolf Stock de Artes Virtuales y el premio de Escultura Nasher. En su obra, Fragmentos, devela los dolores más profundos de las mujeres víctimas. A todos nos impresionó cómo quiso hacerlo justamente con las manos de las mujeres que habían sido sometidas a violencia sexual en un acto de performance delicadísimo y de dignificación de las mujeres, poniendo en evidencia cómo transformar 37 toneladas de acero en un contramonumento en contra, por supuesto, de la violencia a la mujer y en contra de la guerra. Hoy Doris es miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad. Gracias, Doris, porque te has dejado llevar por la inspiración que te conmueve en el dolor de nuestro pueblo y nuestras mujeres, para convertir tu propia vida en una parábola de la belleza puesta al servicio de las víctimas. Pacho, muchas gracias. Gracias por esa introducción, gracias por estar presente aquí. Francisco de Rú, nuestro presidente de la Comisión de la Verdad. Doris, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy importante lo que puedas ayudarnos como Comisión de la Verdad a comunicarle al pueblo colombiano. Esas obras que, como bien lo decía Pacho, están hechas para acompañar el dolor, el trauma, el duelo. Esperamos que ayuden a hacer una conmoción positiva en el pueblo colombiano también. Y de esta conversación también vamos a hacer pues una sistematización de manera que logremos también aportar a la investigación que estamos haciendo, al esclarecimiento que estamos haciendo y a los ejercicios de no repetición. Arrancamos, Doris, con una entrevista entonces de una vez. Después de 30 o durante tus 30 años de carrera artística, de tu trabajo artística, has trabajado, creo que todos los conflictos, todas las victimizaciones en el marco del conflicto armado, la tortura, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos selectivos, las masacres, el desplazamiento, etcétera. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, Doris? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Lucía y Pacho, por tan generosa presentación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche
en esta conversación. Bueno, cuando uno nace en Colombia, pues yo nací en el 58 y lo único que he visto durante toda mi vida es guerra. Entonces es muy difícil escapar la sombra terrible que la guerra impone en todos los colombianos. La guerra no es algo de lo cual nos podamos escapar, cubre absolutamente todos los aspectos de la experiencia. Entonces, como artista, yo creo que no tenía opción. El artista no es aquel que crea a partir de la imaginación, no es aquel que es capaz de fantasear, todo lo contrario, son los asesinos los que se inventan una realidad, son los asesinos los que se inventan la imagen del enemigo. El artista, por el contrario, tiene que ir delicadamente persiguiendo cada una de las huellas que las víctimas de la violencia han dejado, y de estos pequeños fragmentos, de estos elementos que van quedando de la vida de cada ser, entonces tenemos que incluirlos en una obra. La violencia política inicia y termina con el cuerpo. La violencia política quiere decir que una vida plena, una vida total, una vida bella es destruida y implica el paso entre esa vida completa a una producción casi industrial de cadáveres. Entonces, el arte lo que quiere es como hacer el recorrido inverso, es a partir del dolor, empezar a partir del dolor y de ahí llegar a otorgarle algún tipo de sentido a la pérdida sufrida. Tenemos los artistas la gran responsabilidad de otorgarle algún tipo de inteligibilidad al conflicto que sufrimos. No hay manera de tener memoria si no la vamos construyendo poco a poco, y yo creo que esa es la labor del artista. Si no hay memoria, evidentemente no vamos a alcanzar la paz nunca, evidentemente nunca vamos a tener la posibilidad de vivir en una comunidad en la que todos seamos iguales, donde todas las vidas se respeten, donde no haya personas abandonadas en la periferia económica, política, cultural, personas a quienes no vemos, personas a quienes no escuchamos. Creo que toda la sociedad tiene la obligación de reconocer la existencia de todos estos seres. Tenemos la obligación de reconocer a la niña Envera Chamí, de la que nos estaba hablando Pacho, porque si nosotros olvidamos a estas personas, si los dejamos, ya sea por racismo, por machismo, por lo que quieras, los dejamos abandonados, pues los criminales se sienten con la libertad y con la posibilidad de poder hablar, de poder actuar y cometer sus crímenes atroces. Entonces, nosotros tenemos que presentar imágenes de estos seres a quienes, como decía el filósofo Jean Rancière, no tienen parte ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo cultural, como decía antes. Entonces tenemos que escucharlos. Ellos hablan, pero nosotros no los escuchamos. Entonces, la labor del arte, y yo creo que la de mi obra en particular, radica en narrar, en contar estas historias, en señalar que esas historias están ocurriendo. Bueno, Doris, gracias. Nos ratificas esa idea que tenemos, no solamente de que hay que hacerle una pregunta a la cultura, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en esta cultura colombiana que se ha creado y arraigado de esta manera el conflicto, sino en la llamada al arte para ayudarnos a nombrar lo que de otra manera es tan difícil de nombrar y demostrar? Muchas gracias. Tú fuiste en los años 80 a Nueva York a estudiar escultura, y cuando llegaste en 1985 justo sucedió lo del Palacio de Justicia. Después de 17 años hiciste una obra sobre este hecho horroroso. Cuéntanos sobre esa obra y cómo marcó tu trabajo de ahí en adelante, esa obra Noviembre 6 y 7. Bueno, yo estaba en 1985, al regresar al país, estaba trabajando en el Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, a 3 cuadras del Palacio de Justicia, cuando escuché los primeros disparos. Yo bajé a la plaza y los tanques ya estaban en la plaza. Con horror, en la medida de lo posible, porque no dejaban acercarse mucho, presencié
fui testigo directo de lo que estaba ocurriendo. Evidentemente sabíamos que la guerra se desarrollaba con brutalidad en todo el país durante décadas, pero era diferente verla en la Corte Suprema, verla en el centro de Bogotá, y ese hecho evidentemente me marcó. Yo desde ese momento empecé a recolectar archivos de todo orden, fotográfico, de prensa, de testimonios dados, de los pocos juicios que llevaban a cabo, y tenía un archivo enorme y me sentía como una persona obsesionada por el tema, porque en realidad nadie hablaba de eso en Colombia. Desde la misma noche de la toma del Palacio de Justicia, Noemí Sanín, la ministra de Comunicaciones, nos puso a ver fútbol, ¿no? Como para que no viéramos que el palacio estaba en llamas. Y esa actitud continuó durante pues, los 17 años. En 1995, a los 10 años, yo quería, junto con el padre Fernán González y con la maestra Beatriz González, quise hacer una gran instalación en el Museo Nacional con los elementos quemados que aún quedaban en los sótanos del Palacio de Justicia, pero desafortunadamente fui brutalmente censurada por quien era entonces director de Colcultura, y no se pudo hacer nada y no tuve acceso a esos objetos. Cuando el evento que yo quería contar en mi obra, que yo quería señalar en mi obra, había sido intencionalmente destruido, todas las huellas, las cenizas, el edificio destruido, el edificio en llamas, medio destruido, finalmente se demolió, todos los objetos que estaban dentro del palacio se perdieron. Yo ya no, a mí no me quedaba nada, lo único que me quedaba era una fecha, noviembre 6 y 7. Era lo único que quedaba de la memoria en términos de materialidad, ya habían desaparecido todo. Entonces, con base en esta fecha, que se vuelve como una fecha espectral, cada año esperamos noviembre 6 y 7, sabemos que va a venir, y lo que marca ese aniversario es el evento y la memoria que perdimos. Ante que no tenía ningún objeto, yo decidí entonces trabajar sobre la fachada del nuevo edificio con unos asientos que no tenían, digamos, ninguna carga de memoria, no tenían ninguna huella, y simplemente empecé a descolgar los asientos sobre las fachadas del Palacio de Justicia, la fachada oriental y la fachada sur, y empezando a las 11:35 am, que fue el momento en el que murió el primer celador que lo asesina el M-19 cuando va entrando al Palacio de Justicia. Y de ahí en adelante, más o menos, de acuerdo a las autopsias que yo tenía, se sabían aproximadamente las horas de muerte de algunas personas. Entonces, de acuerdo a eso, fui descolgando sillas y grupos de sillas por la fachada para mostrar, para marcar un lugar en el que pudiéramos conmemorar, rememorar los hechos terribles que allí ocurrieron. La idea es no dejar a los familiares abandonados recordando en soledad, sino que los sobrevivientes y los familiares sientan que la sociedad está con ellos, que es importante hacer una obra que en alguna medida ha pasado a la historia. En este momento estamos hablando de esa obra, en la medida en que se habla de esa obra, se trae aquí a nuestro presente los hechos terribles que ocurrieron en ese momento. Es una obra que no, digamos, no tiene ninguna representación directa de la forma terrible como murieron las personas dentro del palacio, ni cómo desaparecieron, sino que es una obra que trata de articular el deseo de olvidar y la necesidad de recordar, en la que se debaten familiares y sobrevivientes año tras año. Pero es una obra esta fue una obra que dura 53 horas, más o menos el tiempo que dura la batalla. Durante 2 días con sus noches estuvimos ahí trabajando lentamente y fue extraordinario. Yo pensaba en ese momento que la prensa no hablaba de eso, no se hablaba de eso. Yo pensaba que era un evento olvidado. Y en estos 2 días que estuve en la calle, toda la gente que pasaba recordaba incluso qué estaba haciendo en el momento de la toma. La gente tenía memorias muy claras, o sea que la memoria está ahí. Y por eso es importante que los artistas la tomemos y la presentemos ya elaborada a la sociedad colombiana.
Gracias, Doris. Sí, yo digo que cuántas cosas no conocemos sino a través del arte, y realmente ese ejercicio de memoria le llega a mucha gente después de pasado el tiempo que no le tocó vivir en el momento presente. Afortunadamente existe el arte. Después de ese tiempo, después de 1985, se recrudeció la guerra de una manera brutal, especialmente en la zona rural. Y tú en ese momento haces una obra o empiezas a preparar en 1989 hasta el 1990 una obra que se llama La Casa Viuda, sobre el desplazamiento forzado. ¿Cómo llegas a esa obra y cómo es tu relación con las víctimas? Bueno, esta es una obra que se origina en unos viajes que yo hacía a Urabá, en uno de ellos incluso con Monseñor Duarte Cancino, y visitábamos pueblos que ya estaban abandonados, pueblos fantasmas, donde la gente estaba escondida en el monte, cuando él tocaba la campana y la gente bajaba a la plaza. También viajaba con la abogada Mari Sánchez, y durante esos viajes fui siguiendo el camino de desplazamiento de algunas familias. Había un patrón muy claro, el esposo era asesinado, si había un hijo mayor también era asesinado, la casa en muchos momentos era quemada, y la gente, y la mujer con los hijos menores se veía obligada a desplazarse. Entonces eran estas mujeres cargando lo poco que podían llevar sobre sí mismas, ¿no? Por eso titulo esta obra La Casa Viuda. Es una obra en la que puertas se intersectan con camas. Todas estas obras están basadas en testimonios que fueron dados por mujeres desplazadas, mujeres que tuvieron que desplazarse varias veces porque, como es bien sabido, las iban siguiendo por toda la costa y las volvían a amenazar. Entonces era una trayectoria terrible, durísima la que llevaban estas mujeres, y estas obras están hechas a partir de puertas, de fragmentos de huesos, de pequeños botones, de fragmentos de ollas, de lo que medio puede cargar un ser humano en este momento cuando se desplaza. Esta migración terrible pues evidentemente hace que las mujeres pierdan y que las familias pierdan por completo su vida, que se deforme. Guardan, si hay sobrevivientes, estos sobrevivientes permanentemente viven con nostalgia la vida que abandonaron y tuvieron que enfrentarse a unos niveles de violencia absolutamente inhumanos. Estos crímenes, el desplazamiento, creo yo que conjuga muchísimos crímenes. Asesinato, obviamente, desplazamiento, en muchísimos casos, violación sexual de las mujeres, robo. Es un crimen atroz y al que nos acostumbramos los colombianos también, ¿no? Porque estas personas que han ido huyendo, pues sí, son capaces, ellos tienen voz, son capaces de narrar su historia, pero simplemente la sociedad colombiana no las escucha. Nosotros no los escuchamos. Ellos hablan, ellos tienen toda la posibilidad de hablar, de denunciar, de decir, pero la sociedad colombiana es la que tiene que empezar a escuchar, porque aquellos seres a quienes no escuchamos y a quienes borramos son los seres que marcamos como posibles víctimas de asesinatos, como posibles víctimas de todos los crímenes que ocurren en Colombia. Entonces la sociedad tiene una gran responsabilidad frente a lo que está ocurriendo. Incluso hoy en día, con cada semana, oímos que alguna comunidad tuvo que desplazarse porque hay enfrentamientos. Es una situación desgarradora, y por eso me parecía que era importante hacer esta serie de obras. Doris, me gusta mucho cuando hablas de ellos tienen la posibilidad de hablar, y no solamente tienen la posibilidad de hablar, han hablado y han levantado la voz, y realmente este país ha hecho unos avances impresionantes de cuenta del dolor de las víctimas, que lo han puesto al servicio del no más, del basta ya, porque al levantar la voz
no están solamente reclamando sus derechos, sino diciéndole a la sociedad, esto no puede seguir, pero no los escuchamos, eso es cierto. Cuando yo estuve en el Museo Casa de la Memoria en Medellín, me sorprendía que un porcentaje tan alto de la población que entraba al museo nunca había entendido la dimensión de esta tragedia, nunca se había querido acercar o podido acercar a esa tragedia. Sigamos con la obra, con la serie sin título de 1989-2008, en la que continúas usando objetos de la vida cotidiana de las víctimas y los transformas. ¿Cómo se manifiesta allí la búsqueda de un lenguaje que no es narrativo, que no es figurativo, como decía hoy mismo Pacho ahora mismo, sino que se basa en lo que le sucede a esos objetos una vez intervenidos y lo que ellos logran comunicarnos? Hablemos de esa obra, de esa serie. Esa serie inicia el día que asesinaron a José Antequera. Yo estaba trabajando en mi estudio y oigo esta terrible noticia y hice una pequeña obra con una chaqueta de hombre que yo tenía en mi estudio y cemento. Y a partir de esa obra continúo con ese lenguaje de utilizar cemento, porque el cemento es silencio. Evidentemente marca un silencio sepulcral. La muerte es silencio. Y el arte, por el contrario, juega entre el silencio y la elocuencia. El arte es como decía Levinas, la profecía del lenguaje, pero no se ha dado, es profecía. Entonces, empiezo a utilizar objetos cotidianos. En este caso, entrevisto personas en ese momento, pues los asesinatos de la UP se daban diariamente, y empiezo a trabajar con personas que me dan testimonios, pero son seres urbanos a quienes les han asesinado a sus parejas en la mayor parte de los casos. Cuando yo tomo la experiencia de uno de estos seres, lo que quiero mostrar es que la ausencia grita. La ausencia es terrible. Si tú te has sentado a comer en una mesa con tu pareja durante 25 años y de pronto esa persona desaparece, esa silla no tiene derecho a existir, pensaba yo, porque lo único que hace es marcar la ausencia terrible de ese ser amado. Entonces encontré una manera de inutilizar la silla. Se volvieron objetos disfuncionales, las sillas, los armarios, los muebles, las camas, las mesas de noche, todos estos muebles que fueron utilizados por un ser humano en su vida, en su bella vida cotidiana, en su plena vida cotidiana. Empiezo a generar sobre ellos una tensión. Por un lado, están maltratados, están quemados con varillas, están atravesados por varillas, están sellados con cemento, pero por otro lado hay un trabajo delicadísimo, delicadísimo, con telas, con vestidos, con ropa, que hace referencia a la vida. Esa tensión entre el actuar del victimario y el actuar del ser doliente genera dos posturas diferentes, y en estas obras todo se rompe. Hay un tiempo dislocado, el tiempo del asesinato y luego el tiempo de tratar de remendar la vida, como si pudiéramos, obviamente sabemos que no se puede, pero como si en vano pudiéramos remendar la vida. Son unas obras que yo no veo tanto como objetos, sino como acciones de duelo, en las cuales se muestra que como si uno tratara de recomponer lo que ha sido destruido por los asesinos, ¿no? Es como si, me gusta mucho la imagen que usa Benjamin del ángel de la historia, cuando él dice que el ángel está observando la destrucción, la muerte, y quisiera devolverse, recomponer lo roto, devolverle la vida a las personas asesinadas, y sin embargo llega un viento, el viento del progreso, engarza sus alas y él no puede. A mí me gusta pensar que el ángel sí pudo volver, y trató ese ángel de recomponer lo que se dañó, lo que se rompió, lo que fue destruido. Hay un bello poema también de Nelly Sachs, donde ella dice que
no recuerdo las palabras exactas, pero más o menos es a ustedes, ladrones de las horas auténticas de la muerte, del adormecimiento de los párpados y de los últimos suspiros. Tengan cuidado, porque el ángel vendrá a recomponer lo que ustedes han destruido, lo que ustedes han desechado. Debo tener una que otra palabra mal en ese poema, pero más o menos así dice. A mí me gusta mucho pensar que el arte mismo es ese ángel que puede llegar a reconstruir lo dañado. Obviamente no se puede, el arte no puede, no salva. Yo no creo en la redención estética, pero sí puede como otorgarle dignidad a esos seres que fueron asesinados de una forma brutal. Entonces, por eso es que estos objetos no narran, no cuentan exactamente qué le ocurrió a cada víctima. Lo que hacen es que tratan de acercarse. Yo trato como artista de orientarme hacia estos seres que perdieron la vida, y una vez empiezo la obra, en el arte entra uno en el terreno de lo paradójico siempre. Entonces esa obra se abre para hacerse más universal, para que la experiencia de muchas otras víctimas esté presente. Entonces las obras adquieren un carácter extrañamente neutro, a pesar de estar basadas en eventos terribles. Bueno, más que neutro, yo diría que universal, es decir, en cada uno de esos homenajes, de esas memorias, de esos no olvidos, lo que hay es un reconocimiento de todas las víctimas, no de esas particularmente, sino sí, de todas las víctimas, y yo creo que eso es lo más hermoso, porque pues muchas se podrán sentir reconocidas ahí, y además pues le estás hablando al mundo de las víctimas, no de cada uno, no de una particular, sino de lo que significa la violencia, de lo que significa el dolor y de lo que significa la ausencia. Y pues tienes una obra que parte de un hecho brutal, y es esa conversación que tienes con niños huérfanos que han perdido a sus padres y que han visto asesinar a sus padres. Anne Land es esa obra que descubres tú en esa violencia y que quieres comunicar con esa obra. Bueno, esa obra también fue investigada en Urabá, en distintos orfanatos en Urabá, donde fui entrevistando niños que, como tú bien dices, fueron testigos del asesinato de sus padres, que es algo que sigue ocurriendo. Tenemos el video terrible del hijo de María del Pilar Hurtado. Es algo que es común en Colombia. Yo había ido a entrevistar a una niña varias veces, y la niña siempre estaba usando el mismo vestido. Era un vestido que le quedaba ya pequeño, y era un vestido que le había hecho su mamá antes de morir, antes de ser asesinada. Un día voy yo muy temprano, antes de tomar mi vuelo para Bogotá, al sitio donde la niña vivía, y a las 5 de la mañana, y la niña estaba lavando el mismo vestido. Es decir, lo usaba todos los días, lo lavaba y lo usaba, y le quedaba, ya no le cerraba en la espaldita, ya era evidentemente no en su talla, pero ese vestirse, de ahí sale la idea como de la túnica del huérfano, ¿no? Por eso ese es el título de uno de las obras de Anne Land, que son 3 piezas. Yo creo que Anne Land es una obra que está haciendo referencia a ese desperdicio infinito de vidas, inhumano, ese desperdicio de energía, de seres, de mentes que tenemos en Colombia. Cada vida que se pierde destruye no solo a esa persona, sino a todo el núcleo familiar y a toda la comunidad. Entonces yo quería hacer una obra que mostrara que, si bien el asesinar a una persona es la forma más extrema de poder, el arte se sitúa en el polo opuesto. Entonces quería hacer una obra que mostrara justamente la impotencia. Conocí a unos niños que estaban con su madre que estaba agonizando, que había sido atacada en una masacre, pero no había muerto. Los niños sabían que la madre iba a morir y estaban tratando con la mayor delicadeza, la forma más exquisita de cuidar a esa madre que todos sabíamos que iba a morir prontamente, que ya estaba agónica. Y en una pobreza infinita. Entonces yo siempre trato de que las obras tengan, de trabajar materiales que pudieran estar al alcance de estos seres. Entonces encuentro unas mesas ya rotas, viejas, y con cabello, con pelo, empiezo ese gesto absurdo que quería como honrar
esas vidas desperdiciadas, esas vidas perdidas, y esos cuidados que esos niños tenían por esa madre que evidentemente no la podían salvar. Entonces empiezo a abordar en un gesto absurdo de desperdicio de energía, absurdo, bordar con aguja y pelo unas sedas en unas mesas de madera. Es un gesto repetitivo. Cuando uno observa estas piezas, pues no puede, todo el mundo quiere mirar y mirar, y cuando el gesto es el mismo, es la misma puntada. Cuando no hay nada que ver, hay una proximidad del espectador frente a estas obras, y yo creo que en ese momento, en esa proximidad, esas obras permiten y pueden sugerir como la presencia de esas vidas perdidas, ¿no? De una manera delicadísima. Y por eso cada puntada está dada con un sentido y con una intención de traer a nuestro presente todas estas vidas olvidadas y abandonadas. Gracias, Doris. Con Atrabiliario, con Atrabiliarios, que es otra obra de 1992-2004, tú traes también a la memoria el desplazamiento de las mujeres. Y también descubres en ese contacto con esas víctimas que son tratadas de manera brutal y brutalmente diferencial en relación con las afectaciones que tienen los hombres. Háblanos de Atrabiliarios y de lo que aprendiste a través de esa obra. Bueno, Atrabiliarios es una obra acerca de la desaparición forzada. Fue una obra que yo empecé a investigar. Eduardo Umaña me enseñó cómo en esa época no había ADN, no estaba la posibilidad del ADN. Entonces, él me mostró, en el caso de Nidia Erika Bautista, cuál era el paso a paso de encontrar y de reconocer un cuerpo. Y en muchísimos casos se reconocían los cuerpos con los zapatos. Entonces, yo empecé a hablar con familias de desaparecidos, y estas familias guardaban absolutamente todos los objetos de los seres desaparecidos, su ropa, sus zapatos. En muchos casos, algunas madres ponían la mesa porque el hijo podía o la hija podía llegar ese día. No salían de la casa, había madres que no salían de la casa durante 10, 15 años, porque si salían de pronto el hijo podía hacer una llamada en ese momento. Es decir, es un crimen atroz que no permite que el duelo se elabore. Entonces, algunas familias me dieron zapatos de sus seres queridos desaparecidos, pero durante la investigación también me di cuenta que si bien a los hombres los podían torturar y desaparecer, torturar, asesinar y desaparecer en cuestión de 1 o 2 días, el proceso de las mujeres era muchísimo más lento. A las mujeres las violaban y las tenían en unas condiciones terribles, a veces durante meses. Entonces yo me imaginaba como una mujer como Nidia Erika Bautista, que se había vestido de fiesta para el día de la primera comunión de su hijo, el día en que la desaparecen, con un bello vestido, con unos bellos zapatos. ¿Cómo se va? Obviamente nadie la va a llevar a un baño, obviamente no va a tener la posibilidad de nada. ¿Cómo la van degradando? Entonces, esos objetos que le pertenecían a las familias, esos zapatos, no me pertenecían a mí. Son objetos que tienen un carácter histórico a mi manera de ver. Entonces, por eso yo decidí abrir unos nichos en la pared que se cerraban con una fibra animal y se suturaban con suturas quirúrgicas. Primero, para proteger los objetos, y segundo, para mostrar que esta herida, y hacía muchos nichos en un mismo espacio, 40, 45 nichos en un mismo espacio con estos zapatos, para mostrar que el dolor, que la víctima no debe estar llorando traumatizada en soledad, sino que este es un problema social. Cuando un país tiene, no sé, 80, 100 mil desaparecidos, no sé cuántos tenemos, es un problema social. Entonces yo quería sacar esta tragedia de la esfera de lo privado y llevarla a lo público, porque nos compete a todos este crimen atroz. En Plegaria Muda, que es una obra de 2008, 2010,
del 2008 al 2010, tú también hablas de la desaparición de esos jóvenes que se llevan y ejecutan extrajudicialmente, y te refieres también a las fosas comunes, que ese es otro síntoma de una sociedad pues que tiene que devolvernos muchas preguntas. Hablemos de esa ejecución extrajudicial, hablemos de las fosas, hablemos de la obra Plegaria Muda. Cuando ocurre, cuando se conoce los mal llamados falsos positivos, cuando se conoce que el ejército ha cometido estas ejecuciones extrajudiciales, yo estaba haciendo una investigación sobre pandilleros en Los Ángeles, curiosamente, y había descubierto que más de 10.000 muchachos habían sido asesinados en las calles de la ciudad, que tampoco a nadie le importaba. En ese momento empecé a pensar en lo que eran así las guerras civiles y las guerras de pandillas. Son guerras fratricidas, ¿no? Son asesinatos que ocurren entre iguales en ese momento. Pensaba yo así. Entonces empiezo a hablar con las madres de Soacha, y durante meses trabajo con ellas me están contando cómo fue la búsqueda de estos hijos desaparecidos. En ese momento, algunas de ellas encuentran a sus hijos en las fosas comunes en las que fueron abandonados por los asesinos, y también veo cómo es ese proceso terrible de tratar de encontrar justicia y de que no se olvide, que la sociedad colombiana no olvide estos crímenes que parece ya haberlos olvidado por lo demás. Lo que a mí me impresiona es cómo la sociedad crea unas zonas marginales donde estos jóvenes vulnerables pueden con cierta facilidad y con cierta fluidez pasar de un bando al otro, o pueden cambiar su manera de ser fácilmente porque el conflicto los obliga a hacerlo. Entonces, estos muchachos que fueron asesinados, ya en vida, los colombianos los habíamos sometido a la muerte social. Ellos ya no contaban. Ellos ya habían sido abandonados. Y porque la sociedad los había abandonados en unas zonas, no solamente podemos hablar de la periferia de las ciudades, sino que los abandonamos en la periferia de la vida misma. Es que allá en la periferia de la vida ellos permanecen expulsados del género humano, y por eso pueden venir los militares a asesinarlos con tanta facilidad, porque ya para la sociedad colombiana no contaban. De nuevo, esto ocurre porque la sociedad colombiana lo permite. Entonces, cuando vemos que ni siquiera sabemos si fueron 5.000 o 10.000 muchachos asesinados, pero es una cifra escandalosa, es como una producción industrial de cadáveres, y son abandonados en fosas comunes. Yo creo que el arte, la función del arte a través de la historia ha sido la de representar y la de nombrar lo que la sociedad no quiere ver, ¿no? La historia del arte, lo vemos clarísimo en la historia del arte, cómo hay cosas que no aparecen, y poco a poco que no aparecen en la mentalidad, en la filosofía, en el pensamiento de una época, y sin embargo en el arte van apareciendo. Va apareciendo primero los dioses, luego la aristocracia, luego aparece el paisaje, luego hasta que aparecen campesinos, y el arte nos va mostrando va ampliando, digamos, el concepto que tenemos de qué es ser humano, el concepto que se tiene en una determinada época de lo que es ser humano. Evidentemente los muchachos que fueron asesinados en estas ejecuciones extrajudiciales no formaban parte de lo que los colombianos consideran que era el género humano. Entonces hago una obra que representa la fosa común. La fosa común no ha estado presente nunca en ninguna obra de arte, no había sido representada. Para mí es sumamente importante representarla, pero no simplemente como una imagen, sino como una fosa común en la que nosotros caminamos. A la altura más o menos de la cintura de las personas es donde se encuentra la tierra en esta obra. Es como si camináramos dentro de la fosa común, no sobre la fosa común. Es una obra que cuando se presenta en su totalidad, son 164 obras, un espacio como un gran laberinto en el que parece no haber salida. Sin embargo, son dos mesas, la mesa inferior, las mesas tienen el tamaño de un ataúd, más o menos, y
en el centro donde estaría el cuerpo, hay tierra, y es esa tierra la que está en contacto con el espectador. Sin embargo, de la superficie de la mesa surgen unas hierbitas, surgen unas pequeñas pedacitos de pasto que logran vivir y que logran nacer debajo de una tabla de madera de 2 centímetros. Es como diciendo que, es como para decir que la vida prevalece, que no importa lo que los asesinos hagan, la vida prevalece si nosotros contamos esa historia. Giorgio Agamben decía que cuando la víctima narra su historia, la vida subsiste. Tal vez en la infamia en la que existió, pero subsiste. Y eso es lo que tiene que ser el arte. Entonces, estas pequeñas hojitas de hierba que están vivas y que se van podando incluso durante el tiempo de la exposición, lo que están mostrando es que tal vez el arte puede y debe hablar de la muerte, porque si nosotros los vivos nos responsabilizamos por cada pérdida, si cada uno de estos muchachos vive en nosotros, que por lo demás es su única posibilidad de vivir, esas vidas continúan y en ese momento podríamos pensar como en una vida eterna. A ellos los asesinaron, pero nosotros los recordamos y otros al ver la obra lo recordarán y se hablará de esto por mucho tiempo. Entonces, por eso, en esta obra que es básicamente acerca de la muerte terrible de estos jóvenes, también hay vida. Y estas obras lo que nos están mostrando es que cada túmulo es individual, no es fosa común. Cada túmulo es individual, porque cada ser tiene derecho a un espacio, incluso en la muerte. No les podemos quitar ese espacio, no les podemos quitar el aire, el oxígeno, el espacio y la dignidad que les quita la fosa común. Entonces, por eso, a pesar de no estar marcadas, cada obra está sellada y muestra que algún tipo de ritual funerario tuvo lugar, tal vez uno precario, pero tuvo lugar. Y yo creo que esos seres, como dices tú, Doris, no han existido para la sociedad, no han existido para el relato de país. Por eso no nos importó que mataran a los campesinos, que mataran a los indígenas, que mataran a los afro, que mataran a los sindicalistas. Realmente la violencia se ensañó contra esos seres que ya habían sido borrados por un relato de país y por una sociedad clasista, racista, elitista, como lo decíamos ahora, machista. Y esa es una reflexión que hay que hacer muy honda si nosotros queremos salir de esta tragedia que niega nuestra humanidad realmente, porque no la pierden los sicarios, los victimarios, los combatientes, sino la perdemos todos porque permitimos que eso pasara. Y vamos a hablar de una otra tragedia que ha sido absolutamente invisibilizada y es la tortura. Y yo creo que ha sido fundamentalmente invisibilizada porque ha sido la fuerza pública, el Estado, ha estado en manos del Estado la mayoría de las torturas en este país. Y sobre eso hay que hablar, porque a lo mejor también de esas prácticas devienen actuaciones como la que vimos con la niña en Berá. Es decir, hay prácticas institucionales que se han aceptado en los estatutos de seguridad, en los estados de sitio, de excepción, etc. Tú en La Flor de Piel haces referencia a esa tortura a partir de una experiencia muy concreta, pero además haces una de las obras más delicadas, más sutiles, y al mismo tiempo vuelves a utilizar la sutura. La sutura tiene una profunda presencia y un sentido muy, muy especial en tu obra. Háblanos de esa obra y del sentido de la sutura. Sí, bueno, la sutura es un intento por sanar la herida social, ¿no? Esta es una obra que yo hago a partir de la experiencia de una enfermera que fue secuestrada y descuartizada por los paramilitares en Calamar. Su nombre era María Cristina Cobo Maecha, y yo pensaba cómo pudiera, y su cuerpo desapareció, sus restos nunca fueron entregados por los paramilitares. ¿Cómo podría yo acercarme a un cuerpo torturado, así fuera para entregar mi ofrenda floral?
Esa fue la idea primera. Quiero hacerle una ofrenda floral a este cuerpo que ha sido descuartizado, que ha sido torturado. Pero sabemos que evidentemente es imposible acercarse a un cuerpo torturado, es imposible tocarlo. Entonces yo empiezo a pensar qué es lo más frágil, qué es lo más delicado para poderme acercar a este cuerpo. Y a pesar de ser escultora, que trabaja con cemento y con madera y con objetos pesados, lo único que lograba tal vez acercarse y mostrar esta herida era hacer una gran mortaja a partir de pétalos de rosa que han sido tratados y suspendidos en un estado que no está ni vivo ni muerto, pero son flexibles y tienen un intenso color de sangre seca. Esta obra ha sido de las más difíciles de hacer por su fragilidad infinita. La intención con esta obra era hacer una gran mortaja que pudiera cubrir todos estos cuerpos que han sido destruidos en la violencia, en la terrible violencia colombiana, y que nos negamos a reconocer. Es decir, la información está ahí, sabemos que descuartizaban, sabemos que había escuelas para descuartizar, sabemos exactamente todo, la información está en prensa, no tiene la gente sino que entrar a internet, pero la sociedad colombiana ha elegido una ignorancia intencional, ha elegido no saber, y por eso permite que los crímenes ocurran. Yo creo que la muerte terrible, la muerte violenta, es la profanación última, es obscena y como tal no puede ser incluida en el arte, no puede ser presentada en el arte, porque el arte no alcanza a llegar allá. La violencia, evidentemente, el ser violento lo que quiere es imprimir la huella en el ser que ataca, imprimir la huella violenta en el ser que ataca. Entonces, la violencia siempre se presenta como una imagen terrible. La violencia es hiperrepresentación, como sabemos que como los regímenes totalitarios en todo el mundo lo han ejercido, como los violentos lo ejercen, como Hollywood la presenta. Entonces, el arte tiene que alejarse de ese tipo de representación y encontrar otra forma de señalar la violencia sin violencia, porque cuando se repite una imagen violenta, se genera violencia, se multiplica la violencia, se comete otro acto violento al presentar violencia. Entonces, Jorge Luis Borges da una definición de arte que es muy bella, que dice que el arte es la inminencia de una revelación que nunca ocurre. Entonces es quedarse antes, ¿no? Que el arte no puede develar, no puede nunca llegar a develar. No, tenemos que presentar otro tipo de imagen. Se habla, en arte, se habla de que la obra de arte debe ser como una imagen, como un eclipse. Es decir, no se ve directamente la imagen, sino que entre el espectador y el sol hay un objeto que temporalmente nos impide ver, pero sin embargo vemos el brillo que está alrededor del eclipse. Y ese brillo que de forma efímera podemos observar es la obra de arte. Y yo trato entonces en esta obra de presentar esta violencia terrible sin violencia, porque tenemos que respetar a estos seres, porque fueron seres eminentemente bellos, considerados bellos por sus seres queridos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer los artistas es como tratar de reconstruir esta imagen como en el espacio y en el tiempo de lo sagrado. Con ese nivel extremo de dignidad es que debemos trabajar estos temas terribles. Bueno, ya anunciaste en tu reflexión tan profunda y tan vital, y con esa obra tan sensible, tan bella, ya anunciaste esa dificultad que tiene el pueblo colombiano de ver la tragedia, de llorar la tragedia. ¿Y por qué? ¿Por qué a los colombianos nos ha costado tanto mirar el dolor de los otros, de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos? Porque como también lo decías ahora, es una guerra fratricida, es una guerra entre hermanos. Lo más duro es ver matándose campesinos, entre campesinos los unos, arando la tierra los otros en el ejército.
Y tú tienes una obra, has hecho una obra que se llama Disremembered, que habla del tema. Hablemos entonces de esta. Disremembered es una obra que exactamente enuncia lo que tú estabas comentando hace un momento, y es cómo la sociedad puede revictimizar a aquellos que han sufrido la violencia política al olvidarlos y al abandonarlos. Decidimos que estos seres no existen, que su presencia es borrada, debe ser borrada, y mientras no reconocemos la existencia de estos seres, pues tampoco los vamos a escuchar. Entonces, esta es una obra que es como, pienso yo, una capa extra de dolor. La madre ya ha perdido a su hijo y sin embargo no la escuchamos. Entonces es el dolor y la violencia que ejerce toda la sociedad al desconocer la tragedia que viven estas personas, al desconocer el horror que han vivido los sobrevivientes o los que han tenido estas pérdidas terribles. Yo creo que en este país podemos hablar de injusticia social, de injusticia económica, de injusticia política, pero también tenemos que hablar de injusticia testimonial, porque se considera que estas personas no pueden hablar, no les damos el derecho a hablar, consideramos que no saben expresarse, que no entienden, que se buscaron lo que les pasó. Entonces, ese testimonio no ha sido escuchado. Por eso todas y cada una de mis obras parte de escuchar un testimonio, de oír lo que le pasa a cada una de estas personas, a partir de cada palabra que ellas dicen, que estas víctimas, cada palabra, yo tomo esas palabras y a partir de eso trato de construir la obra. Pero la obra es un reconocimiento a estos testimonios y estas experiencias vitales. La palabra experiencia, la etimología de la palabra experiencia viene del latín periri, que es peligro, y de la palabra per, que es indoeuropea, que significa cruzar. Es decir, experiencia quiere decir cruzar el peligro. Estas víctimas que han cruzado el peligro son quienes nos están educando, quienes nos están mostrando el camino, qué debemos hacer, qué debemos comprender para salir de la situación en la que vivimos. Nosotros, al no escucharlas, les negamos su posibilidad de existir. Es como si literalmente no existieran. Entonces, esta palabra disremembered yo la uso porque es una palabra que usa mucho Toni Morrison en sus novelas, en particular en su novela Amada, Beloved, y habla del olvido múltiple, de capas de olvido. No se olvida una vez, se olvida muchas veces. Y es por eso uso la palabra en inglés, que es la que usa Toni Morrison. Pero nosotros tenemos que empezar a escuchar, y yo creo que esa es la labor maravillosa de la Comisión de la Verdad, que ustedes están escuchando a todas, a la mayor cantidad posible de víctimas que puedan, y a partir de esos testimonios construimos una historia que las incluye, ¿no? Que cuenta con ellas. No es una historia objetiva, racional, es una historia donde el sujeto es partícipe y está en el centro. Y es lo mismo que yo trato de hacer con la obra. Claro, ese es el valor de tu trabajo. Y amo que digas que las víctimas nos enseñan. Yo digo que nos salvan. Marta Cecilia Vélez Aldarriaga hablaba mucho de eso, es decir, cómo ese dolor es el que enseña. Ella es una socióloga paisa. Y yo digo que ahora sí que nos enseñan. Ahora nos están enseñando del perdón y de la reconciliación, porque saben que no podemos seguir en esta cadena de odios que va a ser imposible la vida para todos. Y hablamos de los asesinatos, de las masacres, de las violaciones de tanta gente que nunca quisimos ver, que nunca le dimos un lugar, pero también están los asesinatos, las eliminaciones de seres que eran tan importantes para este país,
que tenían una tarea histórica, que se pusieron a sí mismos una tarea histórica, como todos esos líderes políticos que han perdido la vida, que los han asesinado. Pero tenemos también esa memoria de Jaime Garzón. Jaime Garzón sí que quiso nombrar las cosas para salvarnos de ellas y nos anunció muchas cosas, además, con toda su inteligencia, con ese coraje tan impresionante que significó poner en la escena pública toda esa conversación a través del humor, porque no era posible hacerlo a través de otro lugar, lo hubieran eliminado muchísimo antes. Tú hiciste en el 2000, entre el 99 y el 2000, un homenaje muy bello a Jaime Garzón. Hablemos de eso. Y hablemos de la participación de la gente. Yo tradicionalmente he trabajado obras en las que me demoro 4 o 5, digamos, de las obras las que hemos hablado hoy, en todas me demoro 4, 5 años, 3 años en hacerlas, pero cuando asesinan a Jaime Garzón surge una necesidad imperiosa de hacer algo en el mismo momento en el que les asesinaban. La conmoción para todo el país era terrible, nos quitaban la risa, nos quitaban una parte importantísima, la capacidad crítica, nos cercenaron algo muy importante en ese momento. Entonces invité a un grupo de artistas y en una primera obra hicimos una línea de rosas que estaba la rosa hacia abajo y la rosa estaba clavada, el tallo de la rosa estaba clavado en el muro frente al apartamento de Jaime Garzón. Al año invité a los hermanos de Jaime Garzón a hacer un acto que era hacer una línea de rosas de 4,5 kilómetros de la casa de Jaime Garzón, de donde él salió el día que lo asesinaron, siguiendo exactamente la ruta por la carrera Quinta, bajando por la calle 26 hasta el sitio donde fue, hasta el poste donde termina estrellado el carro de Jaime Garzón. También hubo colaboración maravillosa de una cantidad de artistas que iban amarrando, atando cada una de estas rosas una a la otra hasta construir un hilo que sutilmente se colocaba entre el andén y la calle, en ese sitio donde se acumula el polvo, donde se acumula el mugre, donde no miramos mucho. Era justamente en ese sitio donde iba la línea de rosas, y fue muy bello porque poco a poco se fueron uniendo una serie de personas espontáneas cargando rosas para entregarle a los hermanos de Jaime. Entonces por la calle 26 ya bajaba una larga procesión de personas y en ese momento yo aprendí algo muy importante, era que había que hacer un tipo de arte en que las personas no fueran simplemente observadores pasivos, sino que fueran partícipes, porque el dolor de ellos era mi dolor. En ese momento compartíamos todos el mismo dolor. Entonces, si fuimos partícipes en el dolor, podíamos ser todos partícipes en la obra, en lo que posteriormente ha venido a denominarse un monumento performativo. Es decir, son hechos políticos que le importan a la sociedad en un determinado momento, que la conmueven, y la comunidad necesita de herramientas para expresar su dolor, para expresar su duelo. Y yo creo que esa es mi labor primordial en este mundo, entregarle a la sociedad colombiana herramientas para elaborar duelo. Y todo inicia con esas obras, Jaime. Uno de los duelos compartidos más grandes que hemos tenido en este tiempo contemporáneo ha sido el no al plebiscito. Realmente fuimos muchas las personas que sufrimos una gran desilusión, que fue un trauma, es un trauma realmente de este país que no se ha podido superar, y precisamente tú convocas a la plaza pública y convocas al centro del poder del país a que las personas tejan, insumando duelos, unas telas que tienen los nombres de las personas asesinadas, desaparecidas. ¿Qué significa para ti esa participación y qué significado tiene también esa convocatoria en el centro del poder, ese duelo colectivo que nos ayudaste a hacer?
la Plaza de Bolívar es sin lugar a dudas el corazón político del país, como tú bien dices, y convocar a ese lugar, tener acciones de duelo en ese lugar es muy importante porque son acciones que están enfrentando el poder directamente. Consumando ausencias, pues yo sentí un enorme duelo, tal vez el duelo más grande que he sentido en mi vida, el dolor más grande fue el día que perdimos el plebiscito por una pequeña diferencia, y perdimos en ese momento la posibilidad de tener una paz estable y duradera, lo cual era insoportablemente doloroso en ese momento. Por eso también, muy rápidamente, en 4 días, convoqué a hacer una obra que nombraba solamente el 0.7% de las víctimas que había dejado, las víctimas fatales del conflicto armado. Y con ese 0.7%, es que ni siquiera era el 1%, era el 0.7% de las víctimas, llenamos la Plaza de Bolívar. Entonces, para escribir los nombres de todas las víctimas necesitaríamos cubrir la ciudad con esta enorme mortaja blanca. Con ceniza, en el Museo de la Universidad Nacional, que me prestó María Belén Sáez de Ibarra, que me ayudó y fue colaboradora del alma en la elaboración de este proceso, de esta obra. Allá en el Museo Nacional, las personas que también llegaban voluntarios escribían con ceniza los nombres que habían sido dados por la unidad de víctimas, habían sido escogidos por la unidad de víctimas, no por mí, y tenían víctimas del Ejército Nacional, de los paramilitares, de las FARC, de todos los grupos armados. Y esos nombres en ceniza no estaban tan bien escritos, ya no eran perfectamente claros, no eran unos nombres impresos con tinta negra, porque yo quería mostrar que el olvido ya estaba operando. Ya los empezamos a olvidar. Y porque los habíamos olvidado es que perdimos el plebiscito. Por eso lo perdimos, porque a la gente no le importó, no le importaban los muertos, ya los habían olvidado. Y era muy bello ver que las personas llegaban a la Plaza de Bolívar, habíamos hecho unas pilas de estas mortajas en distintos lugares de la plaza, las personas llegaban, tomaban estos mantos y los iban uniendo. En ese momento se establecía una relación íntima entre la persona que bordaba y el nombre que estaba allí escrito, recordaban, lo nombraban. De nuevo, la tarea inmemorial del arte es nombrar. Teníamos que nombrar a estos seres y nombrarlos con toda la belleza, la claridad que tiene el nombre para los dolientes. Ese día ocurrieron cosas maravillosas. Estaba un señor en una esquina de la plaza cosiendo y se cansó y decidió caminar alrededor de la plaza, y cuando llega a la esquina opuesta, encuentra en la pila de mantos escrito el nombre de su padre, que había sido miembro de la Unión Patriótica. En ese momento le pide a las personas que habían tomado ese manto que se lo dejen a él, y él llama a su hermano. Ellos tenían como 6 meses y año y medio cuando el padre es asesinado, entonces no tenían memoria, estos muchachos no tenían memorias con su padre. Y el hermano viene y entre ellos dos bordan ese manto a la gran mortaja. Entonces son acciones de duelo reales las que tenemos en Colombia, porque es que el conflicto está muy extendido. Esas acciones, el permitir que estas cosas ocurran, es sumamente importante, porque tenemos que reconocer, tenemos que nombrar y nombrar y nombrar estos muertos. El duelo es nuestra forma de continuar la relación con los muertos. La relación no puede estar acabada, no puede ser que ellos los asesinaron y los olvidamos. No, ellos quedan ahí como parte de nuestra historia y son parte terrible. Una parte de esos asesinatos son parte de nuestra realidad. Tenemos que vivir con ellos. Tenemos que convivir con ellos. Y esta obra lo que marcaba entonces era esa posibilidad de elaboración de duelo. Llegaron 10.000 personas más o menos a trabajar en esa obra. Un duelo que nos ayudaste a hacer y al que mucha gente llegó precisamente porque era una manera de no sentirse solo en ese duelo tan grande que teníamos, en ese dolor tan grande. Nombrar para ti ha sido muy importante, nombrar con todas las letras
y lo repites en Nombrar, vuelves a hacerlo en Quebrantos. Quebrantos es esa obra que hiciste también para acompañar a la Comisión de la Verdad en su tarea por el terrible asesinato de los líderes que se sigue sucediendo y que hoy tenemos una cifra aproximada de 442 asesinados en los últimos 2 o 3 años y que no nos importa y que es gente que está defendiendo los bienes comunes, los bienes públicos, el agua, los bosques, la naturaleza, los derechos humanos. Y caen diario por lo menos 2 grandes líderes que le han entregado su vida a la humanidad. Cuéntanos de Quebrantos y de la importancia, entonces sigamos hablando de la importancia de nombrar. Bueno, Quebrantos es una obra que yo hago con la Comisión de la Verdad. Ustedes invitan a los líderes para que vengan a la ciudad y escriban, líderes amenazados, líderes que en algunos casos habían sufrido ya atentados. Entonces, estas personas son invitadas a Bogotá para que escriban con vidrio roto los nombres de sus compañeros, en muchos casos de sus amigos asesinados, ¿no? Cada nombre tiene un significado, cada nombre tiene un sentido, cada nombre tiene una historia, cada nombre tiene una familia, cada nombre tiene un dolor. Y lo que cada nombre significa para los colombianos en este momento es que perdemos lo mejor de nuestra sociedad, los más inteligentes, los más valientes, los que están luchando realmente por un cambio, porque ocurra un cambio. Son ellos quienes están siendo asesinados en este momento. Entonces, decidí utilizar vidrio en este momento porque el vidrio, al igual que la vida, es frágil y al igual que la vida, el vidrio no se puede recomponer. Una vez se rompe, una vez se destruye, es una pérdida enorme. Entonces, de nuevo, escribimos solamente 196 nombres. No podíamos escribir 400 o los no sé cuántos, si nos vamos a unos años antes, podríamos estar hablando de 4.000 o 5.000 nombres. No hay espacio para escribir todos estos nombres. El nombre de cada ser debe ser algo que nosotros recordemos. Nosotros estamos en obligación de nombrar estos nombres, de mantener esa memoria viva. A nosotros, a los vivos, nos corresponde hacer el duelo. Derrida decía que sobrevivir y duelo deberían ser sinónimos, porque nosotros, los que sobrevivimos, debemos llevarlos dentro de nosotros. La única posibilidad que ellos tienen de existir es si nosotros lo recordamos dentro de nosotros. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que pensamos está aquí, porque ellos ya no están. Ahora, yo pienso que con estas obras lo que yo estoy tratando de articular es como una poética del duelo. Yo quisiera que mi obra funcionara como una oración fúnebre. Ese gesto extraordinario de los seres humanos, cuando estamos enterrando a un ser humano amado, decimos cosas bellas, los llenamos de flores, o en el caso de los cristianos, o de un ritual estricto en otras religiones. Y hay una cosa conmovedora, porque les hablamos cuando ellos ya no nos pueden oír. Cuando ya en apariencia no habría nada que decir, nosotros seguimos comunicándonos con ellos. Y yo creo que de la devoción o el desprecio que los seres humanos le demos a nuestras prácticas de duelo, a nuestros ritos fúnebres, ahí radica nuestra humanidad. Evidentemente nosotros la estamos perdiendo la humanidad. ¿Por qué? Porque a estos seres no los respetamos cuando estaban vivos y tampoco los respetamos cuando están muertos. Jean Améry, un sobreviviente de Auschwitz, decía una cosa muy importante, decía que la estética que nosotros le aplicamos a la muerte denota la ética que tuvimos frente a la vida de ese ser. Y como no hubo ninguna ética frente a la vida de ese ser, entonces podemos abandonarlos, no sé, en fosas comunes, como sea, o como vemos la semana pasada que había un líder social que los grupos armados no permitían enterrar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que estas acciones de duelo, estas oraciones fúnebres, que son las obras que hago en la Plaza de Bolívar,
yo creo que son sumamente importantes para la sociedad colombiana porque tenemos que rescatar la posibilidad de elaborar el duelo con estos rituales. Completamente, si los ponemos en nuestro corazón, es posible que lleguemos a ser algún día una sociedad mejor. Si no, es imposible. Doris, tenemos 450 personas conectadas por Facebook y 300 en YouTube. Y como esto queda colgado, esto empieza también a multiplicarse, te lo quería decir porque quiere decir que más gente está escuchando esto que nos importa a todos. Nos pasamos ya 16 minutos. No he querido cortar porque está muy interesante. Tenemos 2 obras, Fragmentos y Shibboleth. Quiero que hablemos de ellas de manera breve. De Fragmentos, que es pues ese antimonumento que le has dejado al país como un cierre de la negociación de La Habana, y que trabajaste con las víctimas del conflicto armado. Hablemos de Fragmentos, con las víctimas de violencia sexual del conflicto armado. Sí, señor. Cuando recibo las armas de las FARC, yo comprendí que como mujer escultora, primero que todo, no iba a ser un obelisco, obviamente, no iba a ser un monumento vertical y jerárquico, y además comprendí que ya el monumento es algo que ya perdió su capacidad de construir sentido. Lo estamos viendo en este momento cuando los monumentos están siendo destruidos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todo el mundo. Es claro que el monumento ya no tiene la capacidad de unificar alrededor de esta imagen en vertical a las sociedades. Entonces decido que las armas no deben ser monumentalizadas. No podemos nosotros, porque los monumentos enormes, verticales, lo que hacen es empequeñecer a los seres que se agolpan a su alrededor. Entonces no hay derecho, no podíamos monumentalizar las armas. Y me parece que el crimen más silenciado, el crimen menos atendido en Colombia es la violencia sexual, y es tal vez el crimen más extendido. Entonces, por eso quería que este crimen, que ha sido delegado al espacio doméstico, al espacio de lo privado, salga de ese espacio y quería colocarlo en el centro mismo de la historia que se estaba forjando en este momento. Por eso invité a mujeres violadas por los diferentes grupos armados, no solo por las FARC, sino por el ejército, por las AUC. Las invité a ellas a martillar este metal para que sean ellas quienes forjaran una nueva realidad en la cual el poder que tenían los hombres armados podía ser invertido, y ya no es el hombre armado literalmente parado sobre los civiles, sino que nosotros podíamos todos estar parados sobre estas armas ya fundidas en una condición de igualdad. Y por eso esa inversión simbólica era tan importante. Ahora, la participación de las mujeres fue extraordinaria. En un comienzo, ellas empezaron a martillar de una manera un tanto débil, pero en la medida en que aumentaba, en que comprendían que ellas podían con su cuerpo, con ese cuerpo que había sido abusado y silenciado, con ese cuerpo ellas podían dar forma, con ese cuerpo ellas podían forjar realidad. Ellas lo comprendieron rapidísimo, y en ese momento empezaron a martillar de una forma extraordinariamente fuerte, llena de energía, llena de sentido. Fueron unas sesiones desgarradoras, muy, muy intensas, y yo creo que lograron transformarlas, porque se sintieron en el centro mismo de la historia, y se sintieron que eran ellas quienes estaban llamadas a hacer esta obra. Una obra extraordinariamente colectiva. Por un lado, la obra surge porque su necesidad está ya descrita en el acuerdo de paz, o sea que los negociadores deciden hacer la obra, no yo, no es que yo un día me levanté con ganas de un monumento, no, está escrito en el acuerdo de paz. Luego es colectiva porque las mujeres participan de una forma extraordinaria, y son ellas quienes dan forma a la obra. Es colectiva porque trabajo con Carlos Granada, el arquitecto,
y el arquitecto decide dejar estas ruinas que estaban en esta casa antigua, hechas por alguien anónimo, pero también es parte de este esfuerzo colectivo. Entonces somos un grupo grande de personas que estamos trabajando en esta obra. Además, Fragmentos es colectiva porque es un espacio que va a mostrar arte y yo espero que sea capaz de mostrar arte que es hecho de forma específica, pensado específicamente para el espacio durante 53 años. O sea que sobre la obra que yo presento vienen otros artistas y colocan su obra literalmente sobre la mía y mi obra se borra, no existe, y en ese momento el espacio es de los artistas que generosamente presentaron y presentarán en un futuro su trabajo. Entonces, brevemente, eso es Fragmentos. Muy bien, y quiero cerrar con Shibboleth. Shibboleth nos recuerda que la violencia no solamente sucede en Colombia, sucede en el mundo. Yo la viví, la sentí como un grito, como una llamada así brutal. Yo quisiera que habláramos de ella y también que habláramos de por qué esos muertos que no son los de Colombia también nos tienen que importar. Bueno, yo he hecho varias obras acerca del tema de la inmigración y en particular del terrible proceso de morir en el intento de emigrar, ¿no? Shibboleth marca eso, marca el morir al tratar de cruzar una frontera. Esto sabemos que es algo que ocurre a diario. Es una obra que se ubica en un museo que es uno de los museos más importantes de Europa, o tal vez el más importante, el corazón cultural de Europa. Yo lo que quería marcar con esta obra es el racismo que lleva a que todos estos seres mueran. Es un gran edificio, la Tate, que es un gran edificio modernista, y está cruzado por esta obra que parece un acto irracional, es una grieta que parece irracional. A mí me interesaba relacionar inmigración, morir en el intento y el arte, y el mundo del arte y el racismo, porque el arte ha jugado un papel importantísimo en el racismo. El arte occidental ha construido una imagen radiante de los blancos, de los europeos. Los dioses son blancos, los reyes son blancos, solo los blancos aparecen, las mujeres bellas son blancas, todos los retratos, todo el arte universal ha eliminado, y no solamente en el arte, sino en la historia de la modernidad, se ha eliminado de manera muy conveniente el 85% del planeta. Y curiosamente se ha eliminado el 85% no blanco. Todos los que no somos blancos estamos borrados de la historia del arte universal y de la historia de la narración de la modernidad, que omite de manera muy conveniente el colonialismo y la barbarie que ocurre en el colonialismo. Entonces, los inmigrantes migran porque los poderes europeos destruyeron las zonas que colonizaron, porque nos empobrecieron, porque se robaron nuestros bienes. Entonces, yo quería mostrar esa relación entre el migrar y el colonialismo y el arte y el racismo. Entonces, esta es una obra que es cruda, que no tiene ningún ornamento, que simplemente muestra que donde se abra la tierra en Europa va a haber una reja para impedir que nosotros, los no blancos, entremos a romper la homogeneidad y la supuesta cultura perfecta europea, ¿no? Donde insisto, hay que repetir, donde omiten toda la barbarie colonial, toda la barbarie imperial, se ha olvidado, ¿no? Entonces, por eso pueden destruir a los migrantes, que mueren día a día, sabemos que están muriendo, y en este momento la situación de los migrantes es terrible en los campos de refugiados, o en Bangladesh, o en México, o en Libia, o en Grecia. En este momento están viviendo una situación terrible, tal vez son los seres que más están sufriendo. Entonces, yo creo que la condición del migrante, la condición universal del migrante es terrible. Ahora, ¿por qué como colombiana
viniendo de un país donde hay tantos problemas, me interesan los problemas universales. Yo creo que, primero, la Tierra es redonda, todos participamos del mismo mundo, hay un solo mundo, es nuestro, y todos estamos ahí. Esto, a mí no me interesa hacer un arte nacionalista, un arte solamente sobre Colombia, me interesa es mostrar al ser humano y el sufrimiento del ser humano. Entonces, por eso me he dedicado a hacer esas obras, además porque es importante mostrar que desde Colombia, un país que tiene tantos problemas, somos capaces de producir pensamiento y somos capaces de hacer el duelo por seres que están sufriendo en Europa o en Estados Unidos. Y yo pienso que eso nos dignifica a nosotros como colombianos. Entonces me interesa mucho generar esa triangulación. Colombia, Europa o Estados Unidos, con los migrantes que vienen de África o del Medio Oriente. Esa humanidad es reconocida por colombianos que estamos aquí produciendo pensamiento y eso nos dignifica. A nosotros, los colombianos, que hemos sido maltratados, que somos considerados como lo peor, como brutales, bárbaros, narcotraficantes, etcétera, y sin embargo producimos pensamiento desde acá. Producimos mucho pensamiento, pero este pensamiento ha sido muy asesinado y si uno sigue el rastro de los asesinados, realmente han sido los que, pues la mayoría de los asesinados o de las grandes tragedias tienen que ver con hombres que han producido pensamiento. Doris, quisiéramos tener muchas horas, seguir hablando, hay mucho que decir, pero yo quisiera que antes de que cerremos le demos la palabra al público. Hay muchas preguntas, pero Sara Malagón, que trabaja en la comisión, que es codirectora de este programa, ha recogido, pues ha hecho una síntesis de las preguntas y vamos a abrir ese espacio. Y Sara, tú cierras, por favor, y convocas al programa siguiente. Doris, muchas gracias. Gracias a ti. Muy valioso. Gracias. Gracias, Dina. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Doris. Gracias, Lucía. De verdad fue una conversación súper enriquecedora y conmovedora. Llegaron muchas preguntas, pero bueno, seleccioné 2 para hacerte, Doris, y terminar esta conversación con las voces de nuestros espectadores. La primera te la hace Sebastián Salamanca Paredes, que te pregunta, ¿qué símbolo puede emerger en este momento para construir memoria? Me imagino que él se refiere como a la violencia que estamos atravesando en el presente. Yo creo que no podemos hablar de que haya un solo símbolo para construir memoria, porque hay muchos hechos victimizantes. Entonces, yo pienso que es muy importante recorrer paso a paso los hechos victimizantes y tomar ciertos casos emblemáticos para poder construir memoria a partir de esos hechos, de la singularidad de cada experiencia. Debemos partir para construir esa memoria, de la singularidad del individuo. Es el individuo, es el sujeto, es la persona la que debe contar. Porque si estamos hablando en términos universales, entonces borramos a ese sujeto y eso sería un acto, en sí mismo un acto violento. Entonces es importante recordar que cada experiencia de una víctima es valiosa. Entonces tendríamos miles, literalmente millones de símbolos que nos ayuden en este ejercicio de memoria que debemos los colombianos hacer y que pues, estamos en mora de continuar. No es solamente mi obra, hay muchísimos artistas en Colombia trabajando acerca de diversos hechos victimizantes. Entonces, muchas veces se habla que la diferencia entre historia y memoria es que la memoria es individual, pero yo pienso que en la historia también debe entrar ese individuo, ese sujeto, ese ser pensante, ese ser hablante, ¿no? Y cada experiencia, en lo posible, debería ser inscrita en un memento mori, en un acto de memoria. Hay que recordar que la memoria no es espontánea y no podemos, por lo tanto, usar un solo elemento. Se habla mucho en Proust de la memoria cuando prueba la marsellesa, el pequeño bizcocho. No, aquí estamos hablando de otro tipo de memoria. Es una memoria, es un acto de memoria. Cuando recordamos un acto doloroso, pues duele. No es, entonces el acto tiene que ser buscado, tiene que ser construido, tiene que ser deseado.
Y poco a poco iremos construyendo toda esta simbología que nos va a permitir recordar. Bueno, y por último, toda la cultura Colombia te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo haces para que las personas con las que hablas te abran las puertas de su casa y su corazón de la manera en que lo hacen y te den los elementos necesarios para hacer tu obra? Bueno, es que yo creo que las víctimas quieren hablar. No hay ningún problema. Todas las víctimas quieren hablar. Todas las víctimas necesitan ser escuchadas. El dolor tiene que ser escuchado. El dolor es enorme, el dolor es inmenso, es que ellos no lo pueden llevar a cabo. Y yo creo que tradicionalmente los seres humanos no han querido escuchar el dolor. Desde la Odisea, vemos cómo Ulises se tapaba con cera los oídos para no escuchar a las sirenas, que se decía que el canto de las sirenas lo que hacía era contar el sufrimiento que los dioses infringían sobre los humanos. Entonces, como si esa imagen continuara hasta nuestros días. No los queremos escuchar. El ser humano no quiere escuchar, ¿no? Entonces, quitémonos esa cera de los oídos y escuchemos. Indiscutiblemente, Odiseo tenía razón, tal vez se muere al escuchar el canto de las sirenas. Yo creo que sí muere uno un poco al escuchar esas historias de dolor. ¿Por qué muere uno un poco? Porque uno tiene que olvidarse de uno mismo y entrar en el otro. Entrar en el dolor del otro, acercarse al otro. Ya no soy solamente yo, es el otro. Entonces tengo que abandonarme, tengo que alejarme de mí mismo. Eso lo han dicho los poetas, eso lo han dicho los artistas de hace mucho tiempo. Celan decía que artista era quien lograba olvidarse de sí mismo. Levinas decía que un artista es quien logra de manera radical eliminar la indiferencia. Entonces, si uno logra escuchar al otro, el otro está hablando. Las víctimas en Colombia están hablando y están deseosas de ser escuchadas. Nunca he tenido ningún problema. Bueno, pues Doris, otra vez mil y mil gracias de verdad por tu generosidad y tu tiempo. Y a todos los que nos siguieron, gracias por compartir además la invitación a esta conversación, por estar acá la hora y media que lo estuvimos observando y oyendo lo que Doris y Lucía conversaron entre sí. Los esperamos el próximo 9 de julio. Vamos a estar hablando con Patricia Ariza, una dramaturga que ha dedicado también su vida a hablar del conflicto armado en Colombia. Entonces esperamos que nos acompañen otra vez. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.